Bueno, hoy ha sido un día complicado y parece que las complicaciones no terminan, de manera que ahora el ordenador no funciona. Entonces me proponía, la conferencia la tengo en el ordenador y bueno, lo que me han propuesto es que os dé la conferencia sin imágenes, ¿no? Es decir, que os cuente, ya es muy tarde, todos estamos un poco cansados, entonces que os cuente un poco la charla, ¿no? Y eso es lo que voy a hacer. Os voy a contar más o menos el eje de la conferencia que teníamos preparada, ¿no? Bueno, lo lamento sobre todo por las imágenes, ¿no? Pero bueno, intento contaros las ilustraciones que traía, ¿no? Bueno, iba a empezar con una obra de Marcel Brodaes. Con una obra de Marcel Brodaes. Bueno, si nos podemos meter en internet, podemos verla. Claro, este ordenador está... O sea, la información está en su ordenador. Es que es el ordenador el que ahora se ha probado. Vamos a ver. Aquí tenemos decorado se llama. Esta es la imagen con la que quería empezar. Son dos salas. Bueno, no voy a hacer la broma de empezar a pasear por internet porque perdemos mucho tiempo, ¿no? Esta es una sala, es una exposición en el ICA de Londres del año 75, es la última exposición de Marcel Brodaes, ¿no? Junto con la exposición realiza una película que se llama La batalla de Waterloo. Es posiblemente la película, bueno, es la última película de Brodaes, por supuesto, muere unos meses después, y es posiblemente la película más ambiciosa que hizo, ¿no? La película está filmada en los dos espacios del ICA, es decir, en esta sala, en la sala contigua, y después en tomas de exterior. La exposición se hizo en junio, y en junio es cuando se celebra el cumpleaños de la reina. Entonces se tiene la costumbre de hacer una parada militar que consiste en la entrega de la bandera y de esa manera se celebra oficialmente el cumpleaños de la reina, ¿no? Brodaes lo que hace en la película es que tiene tomas de estos espacios y después tomas del exterior con la parada militar. Bien, lo que estamos viendo es la sala del siglo XX. En la sala contigua estaba la sala del siglo XIX. En la sala del siglo XIX había un par de cañones, uno francés y otro inglés, por lo menos se supone que uno era francés y otro inglés, un par de barriles de whisky, había una pistola, había las típicas macetas con palmeras que utiliza en otras instalaciones, y algún otro objeto vinculado, ¿no? con el 19, ¿no? En la sala del 20, lo que veis, ¿no? Unas repisas, unas estanterías con rifles automáticos, o sea, de época, rifles de armamento contemporáneo, y lo que todo el mundo define como mobiliario de jardín, ¿no? También veréis a la derecha, en primer plano, un foco que forma parte de la instalación. Hay focos tanto en esta sala como en la otra, ¿no? Lo que potencia ese sentido escenográfico, teatral, artificial, ¿no? Bien, Brodaes estaba recién llegado a Londres. Realmente se había trasladado, pero estaba como afincándose, ¿no? en Inglaterra.
el que le ayuda a realizar el proyecto y cuenta que al principio Bordaes no tenía muy claro cómo iba a concretar, ¿no?, la exposición. Lo que sí quería era material bélico del siglo XIX, quería cañones, y el bueno de Galler pues, estuvo por todo Londres buscando cañones históricos. Claro, cuando iba a museos de historia militar decía que se iba a llevar unos cañones a Ica, es decir, un espacio de arte contemporáneo, y nadie entendía nada y por supuesto nadie le dejaba nada, absolutamente. En su desesperación acabó localizando una productora cinematográfica, es decir, una empresa que proveía material escenográfico para películas. Y ahí es donde encontró todo el material. De hecho, se llevó a Bordaes y Bordaes estaba encantado con lo que encontraron, ¿no? Es así como se fue ordenando, ¿no?, la exposición, y cómo la exposición después se llamará décor, es decir, decorado o escenografía, ¿no? Bien, me interesaba partir de esta obra porque aquí se unen un poco todos los nudos que yo quería contar, ¿no? Por una parte, la obra no solamente es la instalación, sino la película, eso lo tenemos que tener en cuenta. Esto es un decorado, es decir, es un decorado para ser filmado. Por tanto, lo que estamos viendo en realidad es un atrecho. Es decir, esto no son obras de Bordaes, y él lo hace premeditadamente, ¿no?, por supuesto, y con toda la conciencia. Estos objetos, una vez terminada la exposición, se devolverían a la empresa y posiblemente formarían parte del atrecho de cualquier otra película, ¿no? Mientras duró la exposición, sirvieron como atrecho para su propia película. De manera que lo que tenemos son una serie de objetos, como de amoblamiento, que sirven de fondo para una historia posible. Es decir, esto es como un plató, ¿no? La exposición se convierte en un plató que está a la espera de que haya una historia que sea filmada, ¿no? Pero es así, además, de hecho se filma una historia, ¿no? Es decir, está a la espera de la película que filma Bordaes, ¿no? Pero a la vez, este atrecho también es el atrecho de una historia, que es la historia de Europa. La sala primera se llama Sala siglo XIX y la segunda Sala siglo XX, de manera que es evidente que la exposición alude a temas históricos, ¿no?, y alude concretamente a la historia de Europa. De modo que también tenemos aquí este atrecho como fondo de la historia del siglo XIX y del siglo XX, ¿no? En esta sala hay un motivo que es importante para la exposición. En esta mesa que veis, con la sombrilla, sobre la mesa hay un puzzle inacabado, que es un puzzle de la batalla de Waterloo. Faltan unas cuantas piezas, ¿no? Está por terminar. En la película lo que veremos son la figura de unas manos femeninas montando un puzzle de manera un tanto obsesiva, pero que no termina, o sea, sin terminar de montarlo. Veremos escenas, planos de los espacios interiores, veremos planos de los soldados, planos del público, y también se centra en algunos, digamos, policías, pero haciendo policías o soldados retirados de la parada militar y realizando como acciones cotidianas, ¿no? Es decir, personas haciendo acciones cotidianas. Aquí el puzzle es un rompecabezas. Este rompecabezas es un poco el que une, ¿no? El que une tanto los espacios como la película, y es un poco el nudo también de la exposición de Bordaes, ¿no? En la película es muy interesante que, así como en la sala del 19 lo que tenemos son objetos decimonónicos y en la del 20 objetos contemporáneos, también en la película las escenas, por ejemplo, de los soldados recuerdan tomas de cine primitivo, es decir, recuerdan tomas de cine mudo, ¿no?, con cámara plano fijo, donde los soldados se van desplazando, etc. Mientras que en la sala del 20, cuando hace tomas en la sala del 20, hay
hay panorámicas, hay una cámara mucho más dinámica, ¿no? Bien, el motivo de la obra claramente es la batalla de Waterloo. Así lo indica el puzzle, así se titula la película. Es el motivo, pero no está claro que sea el tema. Digamos, es el nudo que le permite atar una serie de cosas, ¿no? El tema, por lo que podéis ver aquí, y si vierais la otra sala, pues yo creo que estaríamos todos de acuerdo, tiene que ver, por una parte, con la violencia y por otra parte, con el confort, ¿no? En la otra sala, se me ha olvidado comentaros que hay también dos sillas tapizadas de terciopelo rojo. También hay unos cangrejos de plástico, como pequeños souvenirs, ¿no? Tiene que ver con la violencia por una parte y por otro lado con el confort, ¿no? Con las comodidades. Así es también como se suele interpretar, ¿no? la obra, ¿no? Pero a mí me gustaría llamar la atención sobre esta sombrilla que está en la esquina, ¿no? Sobre la que no se suele insistir, ¿no? Es una sombrilla que está plegada. Es una sombrilla que para nosotros, como contemporáneos, digamos, lo primero que nos remite es a una sombrilla de playa. Lo mismo ocurre con el mobiliario, ¿no? En realidad, sí, mobiliario de jardín puede ser también mobiliario de una zona de exterior, en una casa de campo, puede ser mobiliario de una terraza en una zona de costa. En realidad todo esto tampoco es muy importante. Lo que quiero insistir es en el concepto de ocio, ¿no? En el concepto de ocio y de mobiliario en un lugar abierto de ocio, ¿no? Y muy directamente relacionado con el espacio turístico, ¿no? De manera que de algún modo estas sombrillas y estos muebles se enfrentan a estas armas, ¿no? Es decir, lo que tendríamos en realidad, yo creo que ese es el eje de la obra, es la confrontación entre guerra y turismo. Es decir, que la oposición o la colisión entre guerra y turismo es lo que recorre toda la obra. Si viéramos la película, creo que eso es mucho más evidente. Porque evidentemente la parada militar de la que os hablo es una parada turística, es decir, es una atracción turística en sí misma. Y de manera que nos plantea un problema, ¿no? O sea, la exposición nos plantea un problema. El eje de la historia del 19 y del 20 es una relación de polaridad entre guerra y turismo, pero que Rodin nos muestra como si tuvieran una relación necesaria, ¿no? Es decir, como si se correspondieran. Es decir, como si se pudiera explicar la historia a través de esas dos polaridades, ¿no? Por una parte guerra, por otra parte turismo. Si es así, necesariamente tienen que estar unidas, ¿no? Es decir, necesariamente tiene que haber una relación dialéctica, ¿no? entre uno y otro, ¿no? Y este sería el arranque de mi conferencia. Bueno, estoy hablando de ella como si no la estuviera dando. También como si estuviera decorando un poco el ambiente, ¿no? Bien. Efectivamente, yo creo que hay no es que lo crea, sino que hay muchos autores que lo creen, hay una relación históricamente necesaria entre guerra y turismo. Hay una relación evidente en distintos niveles, en distintos planos. Entonces yo quería hablar un poco de esos distintos planos, ¿no? Voy a romper el orden de lo que iba a contar y voy a intentar explicarme de manera más dialogada, ¿no? Bien, un modo de ver las relaciones entre turismo y guerra es dentro de un marco de lo que podemos definir